Arrancó la torneada de eje mientras se imprime la carcasa. Arrancamos con el eje. Seguimos con la tornería, ya casi está falta hacerle la rosca acá, terminar este desbaste y estamos. Si me viera mi profesor de tornería del cuarto año, que me mandó a marzo por no saber la conversión de pulgadas a milímetros, en fin. Que hacer esta rosca en la punta del eje. No tengo ni la más puta idea qué tipo de rosca es, y tampoco tengo un peine de roscas. Entonces, aplicación para medir roscas, y estuve probando, y en la que mejor fica la cosa es en esta 16 TPI. Parece que es la caja. Así que bueno, vamos a tornear 16 TPI, y si no va, habrá que hacer todo de vuelta. Entonces ponemos el torno en la velocidad más baja, y ya vimos que esta rosca es 16 filetes por pulgada. Entonces vamos a la tabla, 16 filetes de pulgada, dice que el engranaje 1 es 50, el 2 es 80 y el 4 es 21. Entonces pusimos 50, 80 y 21, y ahora vamos a empezar con la torneada. Ya está puesto el eje con la contrapunta, la herramienta para roscar, y acá pusimos 33 para hacer la primera pasada, está para girar al lado normal. Entonces encendemos. Cortamos ahí 30 era donde tocaba, nos vamos 10 afuera, cambiamos el sentido de giro y avanzamos. No perdemos el sincronismo. Vamos ahí, vamos a cambiar el sentido de giro, y acá le habíamos dado 32, 33 le vamos a dar, ahora le vamos a dar 37. Desconectamos el automático, y con una escofina en el torno le damos una pasadita y hacemos la entrada de la rosca, tomándole así un ángulo acá un poquito, y después el viejo cepillo de alambre la limpiamos bien. Queda de luces. Agarramos la tuerca en cuestión y probamos si anda. Y entra como anoche.